las primeras diapositivas. Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo número 3 y vamos a hablar acerca de las integrales triples en el cálculo de volumen. Mi equipo está conformado por López Ruiz, Eric Emanuel, Pineda Contreras, Andrés Manuel, Roblero Farrera Carolina y su servidora Vázquez de Arce, Anís Monserrat. La siguiente, por favor, Eric. Bueno, para empezar vamos a darles una pequeña introducción de lo que son las integrales triples. Una integral triple es un tipo de integral definida aplicada a funciones de tres variables, por ejemplo, una función de x, y o z. Las integrales triples son el análogo de las integrales dobles para tres dimensiones. Esto nos quiere decir que son muy similares a las integrales dobles. También son una herramienta que nos permite sumar infinitas cantidades que son extremadamente pequeñas, asociadas con puntos de región tridimensional. Un ejemplo donde podemos usar este tipo de integrales es cuando tengamos que despedazar una región tridimensional en infinitos pedazos. Podemos asociar cada pedazo con un valor y luego sumar todo. Esto es muy útil para encontrar el volumen de regiones tridimensionales al sumar todos los minivolúmenes. Pero ¿cómo podemos reconocer las integrales triples? Bueno, esto es muy fácil, ya que las integrales triples se reconocen principalmente por su simbología. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, siempre serán tres integrales, o también se conoce como el estudio bajo la curva que pertenece al dominio. Nosotros pusimos la imagen de la derecha como referencia. La siguiente diapositiva, Eric, por favor. Como ya había mencionado anteriormente, las integrales triples son como integrales dobles, pero en tres dimensiones. Por lo tanto, están escritas de manera abstracta como la triple integral respecto a la diferencial de volumen, donde R es alguna región en el espacio tridimensional, la función x, y, z es alguna función con valores escalares que tiene como entrada puntos en el espacio tridimensional. Y la diferencial del volumen es una unidad de volumen pequeña. Ahora hablando un poco de los diferenciales, como bien sabemos, los diferenciales es lo que nos ayuda a representar la parte principal del cambio en la linealización de una función con respecto a cambios en la variable independiente. Bueno, pero nosotros debemos tomar en cuenta de que por cada símbolo de la integral debe existir un diferencial con respecto a una variable que se debe utilizar. Es importante que nosotros en la aplicación de las integrales triples sepamos muy bien la posición de los diferenciales, ya que sería completamente diferente trabajarlos al azar. Como podemos ver en el ejemplo que nosotros pusimos, nos podemos dar cuenta que la posición de los diferenciales son diferentes, así que por lo tanto el procedimiento y el resultado puede cambiar. Pero para eso debe pasar por un proceso llamado iteración, ya que cada diferencial va con un intervalo de estudio o límites de integración que está dentro del dominio de la función continua. La siguiente, por favor, Eric. Esto es algo muy breve que quería comentar, pero los límites de integración, a diferencia de la integración normal, este tipo de integración múltiple debe resolverse cada una de forma independiente, de adentro hacia afuera, integrando de acuerdo a su diferencial correspondiente. Ahora, a continuación, los dejo con mi compañero Andrés, que les va a explicar unos ejercicios de integrales triples. La siguiente, Eric, por favor. Buenos días, compañeros. Les voy a explicar cómo se resuelve un ejercicio básico, por decirlo de alguna manera, para resolver las integrales triples. Primeramente, nos enfocamos en nuestra integral que está con respecto a dx por el orden en el que se encuentran, como ya lo explicó Monse. Integramos y dx es igual a x y utilizamos los límites para evaluar, que sería de 0 a 1 menos 3x menos 3z cuadrada. Evaluamos los límites y tenemos que sería que nuestro resultado sería 1 menos 3z cuadrada por diferencial de z por diferencial de y.
Como tenemos ahora un diferencial z acompañado de una variable z, pues integramos con respecto a esa misma variable. Entonces sería con respecto a la diferencial z. Integrando nos da que es z menos z cúbica, evaluando de nuevo con los límites que va de 0 a 2 más y. Evaluamos los límites. Siguiente, Eric, por favor. Evaluamos los límites y al evaluar nos queda un binomio. Resolviendo el binomio y nos queda la siguiente expresión. Esta expresión, al ser por la variable y, utilizamos la diferencial y como una integral normal con sus límites respectivos, integramos y nos queda menos 6y menos 11 medios de y cuadrada menos 2y cúbica menos y cuarta sobre 4, de 0 a 2, evaluando, y nos da un resultado de menos 54. Esto siendo en un ejercicio monótono, por decirlo así, que sería simplemente para darnos una idea de cómo se aplicaría en un caso real. Como es un volumen, no podría darnos negativo, pero al ser un ejemplo, pues esta es la idea. Ahorita les explicaré cómo se hace un ejercicio en un plano en 3 dimensiones. Siguiente, Eric. Nos dice que tenemos que calcular la integral triple con respecto a la t de z por dx, de y de z. Siendo t el dominio del primer octante delimitado por las superficies. El primer octante es, pues como ya lo vimos en geometría, es en una de las partes en las que se divide un plano en tercera dimensión. Entonces nos está diciendo que esta función se encuentra en el primer octante, o sea, en el primero de los 8 lugares que podemos encontrar ahí, y tiene como superficies a y cuadrada más z igual a 1, y del otro lado tenemos a x cuadrada más z igual a 1. Siguiente, Eric. Bueno, como podemos ver acá, tenemos la proyección en y y en x. Nos está dando también las condiciones que tenemos para resolverlo. Nuestras condiciones para la figura 1A sería que 0 es menor o igual que x menor o igual a 1, y también tendríamos que 0 es menor o igual a y es menor o igual a x. 0 es menor o igual a z y z menor o igual a 1 menos x cuadrada. Entonces, esto es lo de la figura 1A, que la tenemos de este lado. Y tenemos a 0 menor o igual a x, x menor o igual a 1. Por otro lado tenemos a x menor o igual a y menor o igual a 1. Y pues 0 menor o igual a z, menor o igual a 1 menos y, que sería la del otro lado, que es la figura 1b. Al juntar estos dos, pues ya sería que tenemos la figura 1c, que sería el área total que vamos a calcular a continuación. Siguiente. Bueno, acá nos está separando las variables en cada una, las diferenciales, perdón, en cada una de las integrales, y nos da directamente un resultado. Pero primeramente para esto tenemos que resolver con respecto a la diferencial z. Al resolverlo nos queda como que z cuadrada sobre 2 con un límite de 0 a 1 menos x cuadrada. Posteriormente seguimos integrando, y al final de todas nuestras integraciones, de todas las integraciones de las primera y segunda con respecto a dz
y a de y nos queda que tenemos un medio por la integral que va de 0 a 1 de x menos 2x cúbica más x a la quinta por dx. Esto tomando la figura 1a, como ya se mostró anteriormente, que sería con respecto a la x. Al final nos da, al evaluar, un resultado de un doceavo. Del otro lado, como se puede observar acá en la tercera integral, que es, ahora vamos a utilizar del lado de la y. De nuevo, integrando nos vamos hacia lo mismo, hacia el mismo resultado, para al final terminar con una integral de nuevo con respecto a dx, que tiene como resultado un medio por 8x sobre 15 menos x cuadrada sobre 2 más x cuarta sobre 6 menos x sexta sobre 30. Esto va de nuevo de 0 a 1 por ser los límites que ya teníamos dados por nuestras condiciones anteriores, y nos da igual a un doceavo. Como son dos partes de un mismo volumen, finalmente lo que se va a hacer, como se mira acá, es sumar lo que tenemos con respecto a 1 menos x cuadrada, que sería con respecto a nuestro eje x, y del otro lado tenemos a 1 menos y cuadrada con respecto al eje y. Como nos da un doceavo más un doceavo es igual a 2 doceavos y esto es igual a un sexto. De esta manera es que encontramos el área de la figura anteriormente mostrada, dada por una integral triple, y este es nuestro volumen total. Gracias. A continuación, a mi compañera Carolyn. Siguiente diapositiva, por favor, Eric. Buenos días, compañeros. A mí me tocó las aplicaciones de las integrales triples. La principal aplicación de las integrales triples es en la determinación de volúmenes. Correspondientemente, si se conoce la función de la densidad de un cuerpo en función de las coordenadas, es posible hallar la masa de una porción del cuerpo, acotada por determinantes funciones. Esto permite que, a su vez, el cálculo de momentos de inercia, lo que ven sería la determinación de volumen, que son para hallar integrales triples, cilíndricas y esféricas. Empezando por volumen de un sólido. El volumen de un sólido, cualquiera viene dado por volumen, es a la triple integral respecto a la x, y y z. Siguiente, por favor. Masa, momentos respecto a los planos coordenados y centros de masa de un sólido. Detonados por D. Conjunto de números reales pertenece a una terna ordenada de números reales. Implica que los números reales positivos continúan la densidad del sólido. La masa bien dada por masa es la triple integral respecto a x, y, z de la función densidad. Los momentos respecto a los planos coordenados se definen como el plano respecto al plano xy es igual a la triple integral con respecto a x, y, z de z por la función de densidad. El momento respecto al plano xz es igual a la triple integral con respecto a x, y, z de y por la función de densidad. El momento respecto al plano yz es igual a la triple integral con respecto a x, y, z de x por la función de densidad. El centro de mesa es, en la coordenada x, el momento respecto al plano yz entre la masa y el sólido. En la coordenada y, el momento respecto al plano xz entre la masa y el sólido. En la coordenada z, el momento respecto al plano xy entre la masa y el sólido. Siguiente, por favor. Momento de inercia de un sólido. Los momentos de inercia respecto a los ejes vienen dados por inercia en x, es la triple integral respecto a x, y, z de la función de densidad por la función y cuadrada más z cuadrada. Inercia en y es la triple integral respecto a x, y, z de la función de densidad por la función x cuadrada más z cuadrada. Inercia en z es la triple integral respecto a x, y, z de la función de densidad por la función x cuadrada más z cuadrada. Sería todo. Les dejo con mi compañero Eric.
Buenos días, compañeros. Buen día, Eric. Adelante. Les presentaré un ejemplo de las aplicaciones de las integrales triples. El ejemplo que les explicaré es hallar el volumen del sólido limitado en el primer octante por los planos coordenados y por el plano 3x más 2y más z igual a 6. Comenzando, tenemos que hallar las intersecciones con los ejes de este plano para poder graficar nuestro sólido. Este sería el sólido que podemos formar respecto a los ejes y respecto a este plano. Notamos que el volumen del sólido viene dado por la doble integral de la diferencial del área por la diferencial de la altura. En este caso yo tomaría la diferencial de la altura como la diferencial de z y la diferencial del área como la diferencial de y por la diferencial de x, lo que me origina una integral triple respecto a x, y, z. Esta sería mi integral triple. Para obtener los límites, el siguiente procedimiento es, primero, obtenemos los límites con respecto a x. Los límites con respecto a x serán para la última integral que haremos. Los límites para la diferencial de y será la segunda diferencial que haremos. Y para la diferencial z será la primera integral que haremos. Entonces, ¿cómo obtenemos los límites? Empezando de la figura, podemos ver que el límite en x comienza desde 0, desde el punto de origen desde 0, y termina en el 2. Por eso nuestros límites respecto a la diferencial de x comenzará desde 0 hasta 2. Para el límite con respecto a la diferencial de y, notamos acá que y comienza desde y igual a 0, y si proyectamos una línea por acá, esta terminará hasta esta recta. ¿Cómo sacamos esta recta? Pues esta recta la obtenemos cuando denominamos z igual a 0. Como ya tenemos el plano, sustituimos z igual a 0 en la ecuación del plano y despejamos y. ¿Por qué despejamos y? Por esto. De este modo nos tiene que quedar nuestra integral triple, siendo la última integral una independiente, la segunda integral una dependiente de la última integral, y la primera integral será dependiente de las siguientes dos integrales. Entonces despejamos y este será nuestro límite final. Como y inicia desde 0, nuestro límite inicial va a ser 0. Nuestro límite final va a ser menos 3x más 6 sobre 2. Para obtener el límite de x, de z, notamos que iniciamos desde z igual a 0, o sea, desde el plano acá, desde el origen, por lo cual nuestro límite inicial es 0. Si proyectamos desde acá, proyectamos líneas hacia arriba, estas líneas chocarán con el plano. Hasta ahí terminará nuestro límite. Por lo tanto, el límite para z será el plano. Pero como necesitamos que esté en función de x, y, despejamos z. Y este será nuestro límite para la primera integral. Procedemos a resolver la integral para obtener el volumen.
Como primero, tenemos que integrar con respecto a z, tal cual la integral de diferencial de z, que aquí tendría un 1, la diferencial de 1 o la diferencial de z sería z. Le aplicamos los límites correspondientes y obtenemos esta función. Procedemos a integrar con respecto a la diferencial de y. Lo que yo hice acá fue reordenar un poco esta ecuación, debido a que menos 3x y el 6 son valores que podemos sacar, no afecta, son constantes. Entonces integramos y obtenemos esta función, esta nueva función. Aplicamos límites en donde encontremos y, las partes donde encontremos y, lo sustituimos por los límites. Simplificamos la función y obtenemos esta. Podemos simplificar un poco más y obtenemos esta función. Procedemos a hacer la última integración con respecto a x. Lo cual nos da esta función multiplicada por el 1/4 que tenemos. En esta parte podemos simplificar un poco la función y procedemos a sustituir los límites que obtuvimos al inicio, el cual sería desde 2 hasta 0. Reducimos un poco la función que tenemos y obtenemos que el volumen es igual a 6 unidades. Para obtener la masa del sólido, yo propuse calcular la masa del sólido suponiendo que la densidad del sólido es igual a la densidad viene dada por x, y, z sería igual a P, donde P es una constante. Recordemos la fórmula que explicó mi compañera Carolina para sacar la masa, la cual sería la función de la densidad, la triple integral de la función de la densidad respecto a x, y, z. Y recordemos los límites que anteriormente habíamos obtenido. Estos límites que obtenemos nos servirán prácticamente para todos los procesos. Podemos obtener la nueva función con la cual obtendremos la masa. Sería esta. Noten que aquí está la función con respecto a la densidad, que sería P. Procedemos a resolver la triple integral. Como P es una constante, lo que podemos hacer es sacarla y ponerla hasta el inicio de todas las integrales. Esto se puede realizar ya que P es una constante y por lo tanto no se vería afectada al integral. Entonces primero integramos con respecto a z. Estos serían sus límites, integraríamos con respecto a z, lo cual nos daría la integral de 1 con respecto a la diferencial de z, nos daría z. Reemplazamos los límites respectivos y obtenemos esta nueva función. Esta función de acá. Procedemos a integrar con respecto a y. Integramos con respecto a y obtenemos esta nueva función. Sustituimos los límites que le corresponden a y. Podemos simplificar un poco esta ecuación y obtenemos esta, la cual debemos integrar por último
con respecto a X. Nada más aquí hay que tener cuidado de no olvidar que la función de densidad, que en este caso es constante, todavía está multiplicando a toda la integral. Integramos con respecto a X y obtenemos esta función. Podemos simplificar un poco para hacernos más fácil el trabajo y sustituimos los límites obtenidos. Al reducir este término obtenemos que la masa es igual a 3 veces la función de la densidad, que sería igual a 3p. Este dato nos servirá para calcular el centro de masa. Obtener los momentos respecto a los planos coordenados y hallar el centro de masa del sólido. ¿Cómo obtenemos los momentos respecto a estas fórmulas? Tenemos que el momento respecto al plano XY es igual a la triple integral de z por la función de densidad respecto a X, Y, Z. El momento respecto al plano XZ es igual a la triple integral de Y por la función de la densidad respecto a X, Y, Z. El momento respecto al plano YZ es igual a la triple integral de X por la función de densidad respecto a X, Y, Z. El centro de masa lo denominaremos por X testada, Y testada, Z testada. Estas se calcularán de acuerdo a las fórmulas que tenemos acá. Recordando que la densidad del sólido la denominamos como P, la cual es una constante, y recordemos los límites que anteriormente habíamos obtenido, podemos formular las tres ecuaciones con respecto a los momentos. Entonces tenemos que resolver una por una estas integrales triples para obtener los momentos respecto a los planos. Comenzamos resolviendo la triple integral para obtener el momento respecto al plano XY. Primero integramos respecto a Z, pero antes podemos sacar la función de la densidad hasta acá, hasta el último de las integrales. Aplicamos integral de Z diferencial de Z, obtenemos Z al cuadrado. Aplicamos los límites correspondientes y obtenemos esta nueva función. Ahora debemos integrar respecto a Y. Aplicamos integral y obtenemos esta nueva función. Sustituimos los límites correspondientes y obtenemos esta nueva función. Podemos reducir un poco, pero aquí obtenemos que menos 3x más 3x se convierte en 0. Menos 6 más 6 se convierte en 0. Lo que obtenemos acá. Entonces, menos 1/2 por 0, obtendremos 0. Entonces, la integral con respecto a x de 0, solo obtenemos la constante. La constante sería la densidad, la función de densidad, por lo cual obtenemos que el momento respecto al plano XY es igual a la función de densidad.
Resolvemos la integral triple. Resolvemos la integral triple con respecto al momento del plano XZ. Realizamos el mismo procedimiento de las integrales anteriores. Podemos sacar de las integrales la constante P. Aplicamos integral primero con respecto a Z y obtenemos YZ. Aplicamos los límites correspondientes y reducimos la función. Procedemos a integrar con respecto a Y. Obtenemos la siguiente función. Aplicamos los límites correspondientes, los cuales serían donde encontraremos Y. Y procedemos a reducir un poco la función para hacernos más fácil la resolución de la siguiente integral. Entonces procedemos a integrar con respecto a X. Y obtenemos esta función. Aplicamos los límites correspondientes en donde veamos X. Y obtenemos que al simplificar esta expresión, obtenemos 9 medios. Pero todo esto está multiplicado por la constante P. Por lo cual obtenemos que el momento respecto a al plano XZ es igual a 4.5 P. Resolvemos la integral triple para obtener el momento respecto al plano YZ. Del mismo modo, sacamos la constante P de las integrales e integramos respecto a Z primero. Obtenemos esta función. Aplicamos los límites correspondientes. Simplificamos un poco la función y obtenemos esto. Procedemos a integrar con respecto a Y. Y obtenemos esta nueva función. Aplicamos los límites correspondientes. Estos límites irán donde se encuentre Y. Y procedemos a reducir lo más que se pueda la expresión. Reducir la expresión procedemos a integrar respecto a X. Obtenemos esta función de acá. Aplicamos los límites correspondientes y reducimos la expresión. Obtenemos un 3, pero esto está multiplicado por la constante P. Por lo cual obtenemos que el momento respecto al plano YZ es igual a 3 veces P. Procedemos a encontrar el centro de masa, recordando los datos que ya habíamos encontrado, que son la masa y los 3 momentos respecto a los planos coordenados. Obtenemos Y testada, que es igual al momento respecto al plano YZ sobre la masa, lo cual nos dará un valor de 1. Obtenemos Y testada, que será el momento respecto al plano XZ entre la masa. Obtenemos un valor de 3 medios. Calculamos Z testada, que sería el momento respecto al plano XY sobre la masa. Nos daría un valor de 1/3. Por lo cual nuestro centro de masa estaría en la coordenada 1,
3 medios, un tercio, que es más o menos el punto aquí donde lo marqué. Para calcular los momentos de inercia respecto a los ejes del sólido. Recordemos las fórmulas que necesitamos para calcular los momentos de inercia respecto a los ejes. Y recordemos que en este caso la densidad es constante. Recordemos también los límites que obtuvimos al inicio. Y podemos formular las tres triples integrales para la obtención de los momentos de inercia. Procedemos a resolver cada uno de estas triples integrales. Comenzamos con la inercia respecto a X. Y del mismo modo, P es una constante que podemos sacar afuera de todas las integrales. Procedemos a integrar con respecto a Z. Obtenemos esta función de acá. Aplicamos los límites correspondientes y podemos simplificar lo más que se pueda la expresión. Procedemos a integrar con respecto a Y. Nos daría esta función. Procedemos a sustituir los límites que ya obtuvimos. Estos límites irán cada donde encontremos Y. Reducimos lo más que se pueda la función y procedemos a integrar con respecto a X. Obtenemos esta función y le aplicamos los límites que le corresponden. Simplificando esta expresión y multiplicando por la constante P, obtenemos que el momento de inercia con respecto al eje X es igual a 27 sobre 5P o es igual a 5.4P. Resolvemos la integral triple para obtener el momento de inercia con respecto a Y. Del mismo modo sacamos la constante P e integramos respecto a Z. Obtenemos esta función. Sustituimos los límites que obtuvimos y reducimos en lo más que se pueda la expresión. Procedemos a integrar con respecto a Y. Obtenemos esta función. Le aplicamos los límites correspondientes donde encontraremos Y. Reducimos lo más que podamos e integramos respecto a X. Obtenemos la siguiente función. Aplicamos los límites correspondientes. Simplificando esta expresión, multiplicándola por P, obtenemos que el momento de inercia con respecto al eje Y es igual a 12 quintos de P, o que es lo mismo a 2.4 P. Realizamos la última integral triple para obtener el momento de inercia con respecto al eje Z. Del mismo modo sacamos la constante P e integramos con respecto a Z. Aplicamos los límites correspondientes
y simplificamos lo más que se pueda. Integramos respecto a y, obtenemos la siguiente función y aplicamos los límites correspondientes. Reducimos lo más que se pueda e integramos con respecto a x. Aplicamos los límites que le corresponden a x, simplificando toda esta expresión, obtenemos que el momento de inercia con respecto a z es igual a 39 quintos de p, que es igual a 7.8 p. Creo que se me olvidó decirles, es que no necesariamente podemos tomar este orden. Este orden yo lo tomé porque me pareció más razonable, ya que el volumen sería la base de la base por la altura. Más o menos así lo tomé yo. Pero pueden tomar también el orden que quieran. Si, por ejemplo, tomáramos este orden, utilizaríamos z para la última integral, por lo cual z vendría dando desde 0 hasta 6. Ese sería el límite. El límite para y vendría dando desde z hasta esta recta marcada aquí, lo cual obtenemos al denominar este plano como x igual a 0. Sustituyendo esto obtenemos esta recta, la cual sería nuestro límite superior. Nuestro límite inferior sería 0, debido a que empieza en y igual a 0. Y nuestro límite respecto a x sería la primera integral. Sería que x comienza desde 0 x comienza desde 0, podemos obtener prácticamente la misma, dependiendo cómo está nuestro sólido. También podemos cambiar el orden de esto respectivamente, dependiendo de cómo nos acomodemos. Yo les recomendaría que usaran este método, que es este orden, que es mucho más fácil, más entendible. Y con eso terminaríamos nuestra presentación. Muy bien, Eric. Excelente tu presentación. Muy, ahora sí. Desde luego que es, sin duda, el trabajo es bastante amplio, pero todos creo que entendemos ya las integraciones, como decían, son ya muy sencillas. Aquí lo más importante era cómo abordar el problema. Y justamente tal como lo hiciste, inclusive lo voy a preguntar, pero lo hiciste de una manera muy clara, muy precisa, precisamente de ir indicando cada uno de las etapas, es decir, el orden en primer lugar, como lo hiciste en este momento, que no hay un solo camino,
sino que el orden lo podemos, digamos, cambiar, pero orden siempre, ¿no? Todo lo que va relacionado con Z, lo que es con X, y lo que es con Y, con Y. Nunca hacer un cambio, nada más de variable, sin tener una justificación que realmente corresponda. Si no, echaríamos a perder el proceso. Ser muy precisos en eso, tal como lo indicaste, y obviamente todo el equipo que puso de las referencias primero, que existía más de una opción, como lo decía en la participación de Denise y de Carolina, es decir, nos pusieron antecedentes, la integral triple y cómo estas se pueden ir trabajando. Y aquí ya en la aplicación, pues cerraste muy bien el cómo se puede trabajar. Agarraste un orden con el desarrollo que llevaste y con la aclaración que se podía trabajar con otro orden que finalmente nos va a llevar a lo mismo. ¿Cuál es digamos, el por qué saber identificar? Es decir, a veces hay problemas que si lo agarro en un orden, vamos a poner de Z, de Y, de X, y por allí hubiera una complicación, es decir, entonces se me complica el problema. Sin embargo, con un cambio de orden, puede que ese problema se vuelva sencillo y lo hagamos de una manera mucho más cómoda. Obviamente que pues todo lo debemos saber trabajar, pero siempre hay que saberlo hacer de una manera estratégica, ¿verdad? Entonces eso, creo que el mensaje quedó muy claro, jóvenes. Y lo que iba a preguntar o comentar, miren, generalmente en este tipo de integrales, nuestra técnica, nuestra estrategia es saber identificar los límites. No siempre nos los van a dar, tal como se presentó en este ejercicio. Nos dieron funciones, fronteras, de dónde a dónde estaba la región que nos interesaba. Y de allí fueron y deduciendo, en este caso muy acertadamente, los límites. No confundirlos también. Entonces, todo este trabajo es el que se conjunta para concluir de una manera muy eficiente, muy certera. Y eso fue, me pareció muy bien el ejercicio que ahora sí desarrollaron, en este caso a través de Eric, y muy acertadamente, con toda ahora sí la tecnología que él utilizó, y con los pasos necesarios. Quizá ya integrar de x cuadrada en el límite de 2 a 3, pues eso ya no, ya es algo que nosotros manejamos todos, ¿verdad? Sino lo esencial era tal como lo abordó Eric. Entonces por eso lo felicito. Y no sé si hay alguna duda, comentario que quieran hacer, jóvenes. Es el momento de que el equipo también les puede, tal como lo dijo Eric, si hay dudas, háganlo. Es el momento de hacerlo. Y si no, pues lo damos por concluida la presentación del equipo de Denise, Eric, Andrés y Carolina. Bueno, si no hay entonces alguna pregunta o algo que agregar, pues les deseo buen día, que sigan adelante. Respecto a las tareas, ya tendrán la información al rato a través del jefe de grupo, ¿de acuerdo? Para que así nos vayamos poniendo al corriente con respecto a las tareas primero. Bien, entonces nos vemos la siguiente sesión. Excelente día para todo el grupo. Gracias, ingeniero, igualmente. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, buen día.